Bueno, comenzamos entonces este mesa central de hoy con nuestra mesa de periodistas compuesta por Angélica Bulnes. ¿Cómo estás, Angélica? Buenos días, en esta semana que no se acaba nunca. No se acaba nunca, ha sido bien larga esta semana, ¿no es cierto, Quique? ¿Cómo está Quique Mujica? Sí, muy larga, además ayer tuvimos la cuenta pública. La cuenta pública, 5 horas estuvimos con la Mónica, así que así es. Ya estamos como aburridos de vernos. Nos van a dar el empleado del mes de este. Ojalá. En Canal 13. Oye, ¿de qué vamos a hablar esa onda? ¿De qué? ¿De qué será? De la Champions. ¿De qué hablamos? ¿Del triunfo en Madrid? Por supuesto. ¿Estás feliz tú? ¿Tú eres yo Madrid? Estoy feliz, yo soy madridista, así que estoy encantada. De Trump. No, si hay harta cosa de hablar, si no es solo cuenta pública. Hablemos de cuenta pública. México. Enfrentemos lo que hay que enfrentar. Hablemos de la cuenta pública. Angélica, ¿por dónde lo tomamos este toro? Bueno, partamos como por el ritmo que tuvo la cuenta pública. Ya, porque digamos que 2/3 de la cuenta pública iba todo bastante tranquilo, ¿no es cierto? Era como un discurso muy socialdemócrata, llamativo, que había empezado con mucho énfasis en el tema seguridad, después economía, como cambiando, haciéndose cargo el presidente de las prioridades de la sociedad. Pero digamos que en el último tercio fue donde como que se cambió el ánimo, radicalmente el ánimo, cuando aparece sobre todo el tema del aborto, cosa que poquito antes de que apareciera en la cuenta pública empezó a circular, empezó a dar a conocer el discurso en los WhatsApp, y entonces en la derecha inmediatamente empezaron a circular mensajes: viene lo del aborto, viene lo del aborto. Lo que pasa es que filtraron no es que filtraron, entregaron, a mí me llegó las 61 medidas del que venía de esto. Entonces cuando uno leía, decía aborto y todo el mundo empezó a la tercera cuenta hoy día, que subieron ese documento antes del discurso, se equivocaron. O sea, fue como al comienzo. A mí me llegó por lo menos al comienzo. Pero no era el momento donde tenían que subirlo, dice la tercera, y que de hecho lo bajaron después. Después lo bajaron. Porque la idea era la sorpresa del aborto legal, y cuando el presidente iba a llegar al aborto legal, ya todo el hemiciclo y los periodistas y mucha gente sabía que venía el aborto legal. Pero es que la rareza, siempre el discurso uno lo tiene, o como los periodistas lo tienen como al comienzo del discurso, ¿no es cierto? Es más o menos siempre se entregaba con embargo, o sea, siempre ha sido tradición, a los periodistas nos entregan los discursos con embargo. Exacto. Eso significa que no podemos contar el discurso, sino que es para ir siguiéndolo y para ir viendo si el presidente cambia o no cambia, improvisa, si algún término lo cambia. Pero eso no pasaba ayer. Eso no pasó ayer, lo entregaron muy tarde, yo lo recibí casi al final. Y las sorpresas no las incluyen. La sorpresa de los expresidentes para que no se filtren. No sé por qué, es como una cuestión en Chile. Pero dicen que ayer dicen que no le habían filtrado lo del aborto a nadie. A nadie. O sea, había habido total hermetismo, incluso dentro del propio oficialismo, por temor a que se filtrara. Y el matrimonio inclusivo de Piñera fue lo mismo. No le dijo a nadie. Entonces es una tónica esto, querían sorprender, no sorprendió tanto al final. Pero eso ya es formalidad, ¿no? Lo que importa es la discusión que se abrió y cuánto va a durar esa discusión, porque aquí el tema del aborto, uno pone temas a la gente y ver si flotan o no flotan. De repente mañana ya nadie quiere hablar de aborto y está preocupada la mayoría de la gente de otras cosas. Bueno, pero ojo, que yo partía en el editorial hablando de lo que decía Erika Edo, que decía que esto era como un discurso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que fue un poco lo que tú decías, ¿no es cierto? Un discurso que parte de una manera y termina totalmente de otra. Claro. Un discurso contradictorio, le dicen algunos, porque la verdad es que todo, incluso el propio socialismo democrático, critica la estrategia de ponerse a pelear con la derecha y el centro cuando lo necesita sus votos para la reforma de pensiones y para el pacto fiscal. ¿Qué lógica tiene esto, según tú, Quique? ¿O es que el gobierno ya da por perdida esas negociaciones? Yo creo que da por perdida. Yo creo que esta es la última cuenta pública importante. La próxima va a ser un resumen de los resúmenes. De todo lo que dijo el presidente, pocas cosas flotan. Esto tiene claro que es testimonial, no van a tener los votos en el Congreso. De hecho, Jaime Mulet, que es parte del gobierno, dijo que no iba a votar a favor del aborto. Entonces no tiene los votos. Esto es testimonial completamente y es tratar de sacar a la pizarra a un grupo de derecha. ¿Y tú crees que...? Pero perdón, una cosa, hablando con la gente derecha, me definieron muy bien los dos tipos, los que pisan el palito y los que no. Los que pisan el palito son los que ayer, con estridencia, abandonaron la sala. Y lo otro que hemos visto en la postura Macaya que viene después, es decir, ¿sabe que esto, la verdad que no hay voto, no es importante, la gente no le interesa, así que tírenlo y nosotros nos vamos a echar aquí en la discusión? Angélica, ¿tú crees que no le interesa realmente a la gente hablar de aborto legal, que es una discusión, todo esto que tiene razón la ministra toda hoy día, la tercera? Se habla en todo el mundo de la eutanasia y aborto legal, ¿por qué no podríamos hablarlo en Chile? O sea, en las encuestas tiene bastante apoyo el aborto. Lo que pasa es que una cosa puede ser que para la gente le interese, pero que no sea prioridad.
Claro. Puede ser un tema importante para la gente, pero que no le apura. Yo creo que para una buena parte de la sociedad nuestra, el aborto en 3 causales, encontrándolo pasado o insuficiente, como que dejó tranquila la discusión. Sí. Entonces no parece ser una urgencia. Ahora, los temas valóricos no son hoy día los que están. Ahora, este país cambia en sus agendas, pero hoy día no parecen ser lo más importante. Pero mira lo que pasó en el Congreso cuando el presidente habla del aborto. O sea, casi se cae la sala de aplausos. Fue lo que más aplaudió su sector. Fue súper aplaudido. Mientras 10 diputados de derecha se iban, hubo gran aplauso. Entonces, eso es algo que el argumento que va a ser de la derecha, como, mira lo desconectados que están. Sí. Lo de pisar el palito, la derecha lo empezaron a plantear. Apenas se enteran de que esto viene porque, acuérdense que para la segunda convención constitucional el tema del aborto dividió mucho a la derecha. Fue uno de los, y además es uno de los temas que atribuyen que se perdió esa elección. Claro, que ganó el rechazo. Entonces, o el en contra. En el segundo proceso constitucional. Entonces, ahora, cuando dicen que el primero también ganó el rechazo porque mucha gente votó en contra del aborto totalmente libre. Entonces uno no sabe muy bien qué pensar. No. Es un tema que polariza de todos modos. La gente vota no por una razón, la mayoría vota por otras razones, varias razones. Entonces, ¿por cuál? No, por ejemplo, aquí yo creo que lo más importante... No cosas valóricas, dices tú. No, creo que las cosas valóricas para mí son re importantes. Lo de la eutanasia lo encuentro increíble que se discuta bien, el aborto también que se discuta, pero las prioridades en algunos momentos son otras. Y por ahora yo encuentro que la prioridad es el tema de la delincuencia. Eso es lo que preocupa a la gente mayormente. El tema de la escolaridad, de la calidad de la educación, de la salud y el tema de la economía en general. ¿Y era necesario que el presidente hiciera este guiño a su ADN, a su público más del Frente Amplio? Porque esto se estimó que era algo así. Me parece que está bien, él puede decir lo que quiera. Ahora, yo hablé con gente importante del socialismo democrático, es el término que en el WhatsApp es mala idea, enreda todo. Y hablé con gente de la DC que me dice aquí no hay problemas con la municipal, porque también la DC no puede ponerse muy compleja porque no está en una buena posición, pero sí, me dice una persona que es bien sensata la DC, que esto perjudica mucho la confianza con el gobierno y con el presidente, porque va a hacer que los candidatos DC que vayan a la municipal tengan que explicar en terreno con su electorado por qué están apoyando de aliados con un gobierno que fomenta el aborto. ¿Por qué crees tú, Angélica, que hace este guiño el presidente? Mira, yo pienso lo siguiente, no sé si esto será el diseño, pero fíjate las cosas que reivindica ayer el presidente. Tema de inseguridad, cosa que es cierto, se han aprobado más proyectos de seguridad que en todos los otros gobiernos, 55, ¿no es cierto? Aumento de recursos para carabineros, hay cosas también para la PDI. Ya. Después, que sacaron la ley corta. Sí. Bueno, y la ley corta para una parte de sus sectores que se rescataron la ISAPRE. Sí. Que puede haber mucha gente que está de acuerdo con eso, pero en su sector, no. Un acuerdo de Codelco con SQM, una empresa con la que la parte como medular de este gobierno nunca pensó que iba a terminar haciendo. Hace 3 años tú le decías van a hacer un acuerdo con SQM y no estaban los planes, ¿no es cierto? Son socios del yerno de Pinochet. Sí, ya. Y entonces, aunque lo dejaron fuera de apoyar la participación. Dicen que no dejaron suficiente a los herederos, pero pero el dueño de un porcentaje son los nietos de Pinochet. Ya, y entonces puede ser que hoy día parte del gobierno esté de acuerdo con que esas cosas se hagan, que cambiaron las prioridades, lo que planteaba el presidente, que hay que gobernar para los tiempos que te tocan. Pero no son medidas que ese mundo necesariamente va a salir aplaudiendo de una cuenta pública. Entonces tenía que decir algo que hiciera que la sala se levantara a aplaudir, así como con entusiasmo. Ya, pero además del aplauso, todo esto siempre uno piensa en los números, ¿no es cierto? Sí. El presidente había bajado en su aprobación un poco, pero ya había subido, había recuperado su 30%, que ha sido como una piedra angular de todos estos años. ¿Por qué esa necesidad de volver a hacerle un guiño a sus... Porque hay elecciones. Porque hay elecciones. Porque hay elecciones. Por la municipal, por lo que dice todo el mundo. Hay elecciones el próximo fin de semana. Y por convicción y por convicción de su gobierno, ellos están a favor del aborto libre. O sea, no fue como lo de Piñera, que fue distinto. Piñera le pegó un raspacacho a su sector con el matrimonio inclusivo. A Piñera no lo aplaudieron los diputados de la derecha cuando anunció el matrimonio, no. Lo aplaudieron los del otro lado. Entonces, ahora es aplausos de su sector, que hay socialistas que aplaudieron, pero después saliendo ya como que volvamos a la racionalidad, y esto
perturba. Ahora, tengo la sensación que el gobierno no va a perseverar con el tema de pensiones. Yo creo que la dieron por perdida, y entre irse con nada o irse con algo, bueno, vamos con el aborto en el paquete, no nos cohibamos de poner nuestras banderas, nuestras convicciones, insisto, no es una medida descabellada para una persona como Boric. A mí lo que me llama la atención, sí, y yo creo que el presidente y el Frente Amplio y el PC nunca pensaron que en una cuenta presidencial de 6 puntos todos tuvieran 20 minutos, salvo 2, 52 minutos crecimiento económico y 41 minutos seguridad y delincuencia. Impresionante. Claro, y el aborto y eutanasia van a ser 6 minutos. Sí, pero igual marcaron... Sí. Pero además, lo que el Quique pone un punto, Mónica, que es, bueno, estamos hablando, lo que se comió ayer la agenda después de la cuenta pública, todas las declaraciones que fuimos a pedir los periodistas eran sobre el tema del aborto, porque fue la sorpresa, los otros, el CAE, pero ya de alguna manera ya se sabía que venía, alguna mención, pero... La pregunta también es, ¿qué temas no estuvieron? Y ahí dice que no estuvo previsional y no estuvo pacto fiscal. Y chotearon el CAE para adelante. No, y perdón, la crisis de los SLEP, la crisis de la educación pública, no era la educación uno de los temas fundamentales, una madera fundamental pero habló de este grupo. Sí, pero no habló de un problema que hay gravísimo hoy por hoy en la educación pública, donde todavía hay niños sin matrícula y no se habló del tema. Pero habló, dijo que el tema de los SLEP, del SLEP de Atacama no se podía extender, que los otros están funcionando. Le dedicó un cierto, claro, probablemente lo que el mundo de la gente de la educación esperaba, no. Pero por lo menos lo mencionó, pero es que el pacto fiscal y la reforma previsional prácticamente no estuvieron. No, repitió lo mismo que se sabía. Y entonces, con el tema del aborto, que además hay una cosa que mencionó el presidente, que hay algo que ya pasó ahí, que es que el viernes se mandó a la Contraloría un reglamento en el tema aborto. Sí, que actualiza para mejorar eso. la implementación del actual que existe del aborto en 3 causales, para que ninguna mujer que pida en un hospital público, por ejemplo, el aborto en 3 causales, no reciba la atención médica que requiere. Claro, para agilizar los procedimientos y el acceso a la información en esto. Entonces, ya hay algo que ya se hizo. Sí. Pero se come esa conversación las ausencias, porque ayer no se habló de que los SLEP no fueron suficientemente mencionados, de que la previsional y el pacto tributario, uno que dice con respecto a eso, como que ya no son las principales banderas, se están dando un poco perdidos, por lo menos en esta cuenta pública. ¿Qué es lo que uno lee con respecto a esos dos proyectos? Ahora, más allá de que estén perdidas o no perdidas, que aparece como que sí, la oposición puede amenazar todo lo que quiera al presidente diciendo, bueno, si me van a tirar una ley de aborto, una ley de eutanasia, yo no puedo estar con usted, no voy a apoyarlo en ningún otro proyecto. Pero la oposición también tiene que tener algún interés en resolver, por ejemplo, el tema pensiones antes del próximo gobierno. Porque si no, es un tema que igual lo va a arrastrar la próxima administración, que probablemente va a caer en sus manos. Ahora, la lógica... O sea, ¿no tiene un interés también particular la derecha de resolver algunos temas? La lógica que yo he escuchado es la siguiente. Nos va a ir muy bien las parlamentarias próximas. Sí. Vamos, porque así, ellos, el análisis de ellos, no mío, el gobierno lo ha hecho tan mal que la gente va a votar derecha, 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 y con parlamento más aspectado, mejor aspectado, ahí vamos, le entramos a las pensiones y las sacamos luego. Eso es bien peregrino. Y lo vamos a saber con más claridad en octubre, si ese argumento flota o no flota, depende cómo estén las municipales. Porque si en las municipales la derecha arrasa, los incentivos de la derecha para llegar a acuerdos van a ser cero. Van a ver cómo el gobierno se acaba, se extingue, ahí y nada van a mover porque viene un gobierno supuestamente de tinte derecha. Pero eso es bien peregrino y digo, habrá que ver al final de los tiempos si esa tesis flota o no flota, pero a mí me cuesta creer que la derecha se mueva del 6% en pensiones. Me cuesta mucho creer. Pero es que lo que pasa es que lo que tú dices, Mónica, yo creo que aplicaba esto de que la derecha decía tenemos que resolver este tema ahora, tenemos que llegar a algún acuerdo, como hasta hace como 6 meses o hasta comienzos de año, pero en los últimos meses yo creo que había un movimiento que lo expresó la alcaldesa de Belín Matei, que es la que está primera en las encuestas, que dijo, es que para tener un acuerdo por tener un acuerdo, no. Preferible no tener acuerdo que tener uno malo. Preferible como el statu quo, o sea, quedarnos como estamos. Es el trauma de la reforma tributaria. Claro. Esa es siempre dicen nosotros, la reforma tributaria, aprobamos un proyecto malo porque nos vimos obligados y no vamos a repetir esto. Las encuestas dicen que el 6% de la gente lo quiere en sus fondos. O sea, si hacemos otra cosa distinta, vamos a perder el electorado. Esa es la lógica de la derecha. Puede estar equivocado o no, pero esa es la lógica que tienen. Entonces es difícil que se muevan de ahí. Lagos Weber abrió el 5-1, imagínate, ya antes era Noma AFP y ahora estamos en 5-1, 5 a individual, 1.
pero capaz que hizo flote, no sé. Lo abrió ahí con Javier Macaya en el Chile Day esta semana. Chile Day, claro, dijo esa posibilidad ya, porque les dijo algo que también cree buena parte de la izquierda. Tómenlo ahora o olvídense, porque en el próximo gobierno, tu lógica, en el próximo, si no resuelven ahora, va a ser todo pésimo. No lo resolvieron con el 3-3 en su momento con Bachelet, ¿te acuerdas? Se van a Piñera, después. Ahora, claro. esas son puras lógicas políticas, como de ingeniería electoral, una serie de cosas, pero para la gente que está mirando, que está esperando una respuesta, eso, Sí. o sea, solo te explica el desencanto que puede sentir la gente, los niveles de aprobación que tienen el Congreso, el sistema político en general, cuando esa es la lógica que está primando. Mira, es que nos conviene más después que ahora, cuando la gente dice, oye, ¿cuándo solucionamos esto? Si lo llevan discutiendo 10 años, 12 años. Bueno, siempre se dice que los presidentes suben o bajan sobre todo suben después de la cuenta pública. Yo tengo mucho interés en ver qué efecto tuvo realmente en la gente el discurso del presidente. Ahora hay que medirlo el próximo semana. Por eso, por la próxima Claro, semana. La próxima semana. Creo que hoy día en la tarde van a salir algunos estudios que se hicieron entre ayer y Rápidamente, hoy día, digamos. claro, como estudios rápidos. Pero hay una cosa, es que es muy difícil competir. Yo creo que sábado, ayer tuvo como 14 puntos de rating promedio. 17 promedio, Ya, que es entre, menos que, entre todos los canales. Es menos que un día de semana. Es que lo que pasa es que el encendido estaba en 46, o sea, la mitad de la gente no estaba en la tele. Claro. Estaba en otra cosa. Estaba viendo otras cosas. Claro. Sí, es más difícil un sábado en la mañana, pero igual competir con lo que te da mediáticamente una cuenta pública, o sea, son 3 horas, esta cuenta duró 2:45, 3 horas de hablar solo frente a las cámaras, después una cadena nacional en la noche. Me dicen que en esa cadena, yo no vi la cadena, no habló del aborto y la eutanasia. No, habló de Chile Cuida. Habló sobre todo el presidente de Chile Cuida, de cómo Del ampliar el sistema de sistema cuidado. de cuidado. Que esa es una gran idea. Sí, y además tiene buen nombre. Chile Cuida. O sea, yo lo encuentro total para estos tiempos. Es lo más moderno que se está haciendo ahora en términos de política. Oye, hablemos de otros temas que también aparecieron ahí en la cuenta pública. Anuncios como bien estrambóticos, como lo de la postulación a los Juegos Olímpicos del 2036. Sí, bueno, yo voy a estar muerto por esa fecha, así que nada, no miento. Pero Como que- Ya, pero eso siempre pasa en las cuentas es un públicas, sueño. ¿no? Es un sueño. Es un sueño. A mí lo que me gustó, y que esta es una idea que yo se la escuché, mira, a dos personas en su momento, Raúl Alcaíno, alcalde de Santiago, y Carolina Toá, alcaldesa, que era poner una plaza en toda la ruta 5 por arriba. Sí, eso Claro. también lo mencionó. Ya. Porque lo mencionó largamente, porque se crea una cicatriz y un espacio vacío. Entonces la idea de Alcaíno y Toá, era muy caro en ese tiempo, pero ahora las cosas han cambiado, era tapar eso con plazas. Y el presidente dijo ayer que había proyectos 10 plazas sobre carreteras urbanas que afean el paisaje de la gente, sobre todo en los sectores más vulnerados, porque el lago de Vespucio Oriente va por abajo y la placita está arriba. Entonces, ¿por qué no ponemos placita en todas partes? Me gustó, me interesante, traté de averiguar, me dijeron en el MOP que ya hay concesionarios que están analizando cuánto vale esto y que están bastante interesados de hacerlo. Me parece una buena idea, distinta además al resto de la idea. Y el otro, un sueldo anual más para carabineros. Un sueldo mensual, Sí. se agrega un sueldo 13 en el fondo. Para los carabineros que están en la calle, Que están no en la calle. comisaría. Que están en la calle, Están pero en la Eso va a calle. ser un tema. por fin van a sacar a los 1.200 carabineros que están tomando Sí, denuncias, los también. van a sacar a la calle. O sea, los van a reemplazar por personal administrativo Claro. y para eso va a haber fondos para poder No, sí, contratar a esas hubo personas. harto anuncio en relación a Sí. carabineros, así como a la parte de seguridad. Hubo anuncios, yo no sé cómo habrán recibido los carabineros, porque yo creo que los carabineros aspiraban que fuera para todo. Porque esto es algo que lo de el sueldo anual por Es que lo que gestión pasa- de riesgo empezó el año pasado como en determinada zona. Ya, O sea, lo que pasa es que tienen que darle un incentivo, según lo que me dijeron a mí, necesitaban un Para estar en la incentivo calle. para que los carabineros quieran salir a la calle, porque en las actuales condiciones Claro. tú preferís estar haciendo muchas veces un trabajo de escritorio y no salir a la calle, Sí, claro. que es lo que donde realmente se necesita la fuerza pública, porque está complicado en el fondo. Sí, a mí me quedó dando vuelta lo que mencionaste tú, Mónica, que yo creo que la gran ausencia fue el tema de los niños, los colegios, todos los déficits educacionales producto de la pandemia, todos los niños que en cuarto y quinto básico aún no saben leer cuando habrían aprendido en primero básico. Sí. Eso está, las SLEP, claro, el presidente mencionó que las SLEP están funcionando, ok, pero lo que tenemos es un problema grave de educación. O sea, como grave. que dijo que el SLEP de Atacama era como la La anomalía. excepción Claro.
a que estaban funcionando estupendamente. Yo no sé si eso es así realmente, uno. Dos, no hay ninguna mención a los niños del Sename, o sea, ya no se llama Sename, Sí, pero hay ahí un problema gravísimo con los niños que no hay donde ponerlo. No está funcionando ¿cómo se llama? Sistema Mejor niñez. Claro. Para nada, o sea, como temas que realmente... Sí, a mí ya también me llamó la atención eso, Mónica, porque se habla todo esto, Chile cuida, los cuidados, pero la verdad es que en el sistema de menores, Mejor Niñez, estos días han salido informes que revelan, hay listas de espera, hay aglomeración, o sea, todo lo que se supone que se iba a superar con el tema Sename. Y sí habló el presidente de crear una comisión, pues de crear una comisión de reparación con respecto a los niños que han pasado por el Sename, que fueron víctimas de que ese sistema no funcionara, pero el sistema tampoco está funcionando bien hoy día. Y lo peor es que están mezclando nuevamente a niños con niños delincuentes, con niños que están bajo protección y que no tienen protección. Exacto. Entonces, ¿de qué comisión de reparación estamos hablando si todavía el problema está ahí urgente todavía? O sea, está sucediendo, no es como una cosa hacia atrás. Exactamente. Oye, otro tema. A ver, la idea del gobierno y la que nos pasaron en las minutas y todo eso era enfatizar, bueno, que el país lo habían estabilizado, ¿no es cierto?, en base a la gestión. Ese era como el mensaje que nos quisieron pasar desde allá. ¿Ustedes consideran que el presidente fue efectivo en lograr ese mensaje? ¿El discurso era efectivo en mostrar gestión, mostrar voluntad política, que era lo que te decían, y estabilización del país? Yo creo que sí, yo creo que es un poco complejo para la mayoría de la gente asimilar gestión con cuestiones más grandilocuentes que el taco en la lista de espera en la salud primaria, que el cabro chico no puede ir al colegio porque suspendieron las clases, que no alcanza para el fin de mes. O sea, al final en Chile, en un sistema presidencial, todo termina siendo culpa del gobierno. Cuando dice el Transantiago no funciona, es culpa del gobierno. No, pues si el Transantiago son empresas privadas que dan el servicio. Entonces me parece que todavía este país está sufriendo y no es de este gobierno, es del Estado, está sufriendo una fatiga material hace rato. Hace rato que en el salto que debíamos dar no fuimos capaces y todo, primero, no están pasando las cosas por culpa del sistema político, muchos dicen, y segundo, todo como que no funciona bien. ¿Ah? O sea, como que nada está bien aceitado, todo está como... Y eso, insisto, es un problema del Estado que viene funcionando mal hace mucho rato, por diversas razones, más acceso a los servicios del Estado, la gente, etcétera. Pero, entonces, yo creo que hubo gestión, ¿qué gestión? ¿Hubo con Piñera gestión? Dicen que sí, pero ¿es tan patente para la gente? Lo dudo. Puedo estar totalmente equivocado, una especulación. Yo creo que, por ejemplo, en el tema económico, me parece una mezquindad no atribuirle ningún... O sea, han mejorado las cifras. Estamos teniendo hoy día mejores cifras. El control de la inflación, esta pelea entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Es una mezquindad no reconocerle al gobierno que tiene algo que ver con eso. Pero las cosas son, generalmente los procesos también son múltiples. O sea, en el control de la inflación, el Banco Central tiene un rol clave. Claro, es que yo también, creo que la política fiscal y la política monetaria son como... Pero también que haya un ministro de Hacienda que da señales, que respaldan lo que hace el Banco Central también es súper importante. Estoy poniendo ahí un ejemplo. Pero también, yo creo que es verdad que el país está más estable que hace... En lo económico, de todos modos. Pero eso también tiene que ver porque algunas cosas que se creía que iban a pasar no pasaron. Como, por ejemplo... el proceso constituyente. Sí, por los cambios de constitución. Sobre todo el número 1. O sea, parte de la estabilización en términos económicos tiene que ver con que eso no ocurrió. Entonces, creo que sin desconocer que el gobierno puede haber hecho cosas bien, también hay que reconocer que también tienen una parte de responsabilidad en la inestabilidad que se había producido. El gobierno se lo jugó entero por ese proceso constituyente que generaba mucho... Se podrá discutir por qué se jugaba, pero generaba mucha inestabilidad en términos económicos. Y ahora la cuña de Eli Matei fue muy efectiva. Esto de le quebraron las piernas, ahora andan felices porque anda con muletas. Es como bien efectiva de el reparo que hay en la oposición y una parte importante de la población es que todo lo que se está haciendo ahora antes se pudo haber hecho si no hubiese sido por el rechazo de los propios que gobiernan hoy. Como que ellos fueron los responsables originarios de la situación de violencia que se desató. Y todo lo que está pasando ahora tiene un delay que podría haber sido antes. No sé si los únicos responsables o los responsables originarios, pero de que tuvieron una participación en eso, o sea, como en el manejo de las situaciones. Entonces, claro, todas estas son opiniones que uno recaba. No, claro, si no. O sea, porque la oposición puede tener eso y uno valorará si sí o no, pero es el mantra permanente de la oposición. ¿Cuánto dijo eso Evelyn Matei? Yo leí la frase, pero no sé en qué contexto lo dice. Creo que fue el viernes que lo dijo. Dijo todas las muletas.
Claro, se alegran de que anden con muleta, pero no se acuerdan de que les quebraron las patas. O sea, ahí es bien fuerte la frase, porque tú dices ahí que fueron uno de, pero lo que dice Beli Matei es que ellos fueron los responsables de. En el fondo está hablando un poco en relación las piernas de alguien. En esta pelea que tiene con la ministra Vallejo, que la ministra Vallejo salió, la alcaldesa criticó la gestión de este gobierno y la vocera salió a responder que si hay gestión y que cómo recibieron el país en términos de seguridad y en términos económicos. Entonces hay una disputa. Y va a estar la ministra Vallejo acá, así que le puedes preguntar. Sí, ahora, por eso. Conclusión. Si nos quedan 2 minutitos para ya, aborto es para diciembre. Negociación ramal, que no le gusta a los empresarios, también. Eso también va a ser polémico. Sí. Para más adelante, Sí, ya. eso va a La tener eutanasia. Eso yo tengo más dudas si flota o no flota. Creo que puede ser más transversal el tema de la eutanasia. El aborto no veo por dónde. Entonces, la pregunta es: ¿van a pasar cosas? Salvo después del anuncio, pensiones se va a resolver, difícil. O sea, vamos a seguir paralizados como país. O sea, yo creo que hay otras cosas que se notan menos, pero que sí son sumamente importantes que pasen. Por ejemplo, el tema de los permisos. Claro. Una ley que se está discutiendo ahí sobre permisología, cortar las tramitaciones de los proyectos, sin bajar el estándar y que no pase cualquier cosa. Pero ya, que esas cosas que probablemente brillan menos para la población general. Pero para la gente que tiene pyme. Pero para la gente que tiene pyme, para el mundo empresarial, son súper importantes. Entonces, MOA es uno, ¿no? MOA es uno, te dicen tú, no sé cómo dice francés. No, digo, con universal. Si te resuelven esos problemas, uno se alegra. Pues si en el día a día es enfermante la burocracia que es una burocracia más que niveles de indignación. Yo creo en el estallido había una parte también de gente del Estado. La burocracia es plata, o sea, todo lo que te hagan gastar de más para la empresa es fundamental. No, y además es kafkiana porque es fría. Como no se entiende, ya, pero está eso uno. Después, yo creo que hoy día mucho más urgente, como a nivel población, que el tema del aborto es el de la vacuna universal. Sí, también, todo el rato. Pienso que eso sería un avance, tal vez como menos emblemático quizás, pero ese sí que sería un avance sustantivo, porque incluso lo han medido los exministros de Hacienda, como Rodrigo Valdés, que dicen que si las mujeres pudiesen participar más en la tasa de trabajar más, habría por una vez un impacto como de un 5 puntos del PIB. Imagínate, eso es clave, pues. De una sola vez, no es que. Bueno, y ahí están los cuidados. Imagínate en la riqueza. Eso tiene que ver eso está con los cuidados. Que hay que preocuparse de una vez de un problema contemporáneo del siglo XXI, que son los cuidados, que va a ser cada vez mayor porque gente va a vivir más. Nosotros vamos a ir más y alguien nos tendrá que cuidar. Alguien nos va a tener que cuidar. El Chile cuida, puede ser el Chile crece contigo del presidente, si es que logra avanzar en eso. Exactamente. Bueno, vamos a dejar hasta acá esta conversación sobre la cuenta pública y vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar con más temas y seguimos con nuestra mesa de periodistas que ha estado tan animada hoy día. Vamos a seguir hablando de otro tema polémico, que es la formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Nos vamos a la pausa con nuestros auspiciadores. Partimos con 44 para llegar a 40 horas laborales y el software de RexMax ya está listo para ti. Deja el control de asistencia de tu empresa en manos expertas. Ingresa a rexmax.com y conoce el mejor software de remuneraciones de Chile. Pausa y regresamos y seguimos con la mesa de periodistas aquí en Mesa Central. Mesa Central. Te pillé, sí, te pillé. El sistema de seguridad preventivo que mantiene su empresa y su hogar protegidos contra la delincuencia. Te pillé es tecnología antidelincuencia, servicios de vigilancia tecnológica con audio disuasivo las 24 horas del día. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.com. No grave robos, evítelos con Tepillé. Y seguimos conversando aquí en Mesa Central con nuestra mesa de periodistas y vamos a ir a la polémica formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Yo creo que ¿por qué conversamos de esto todavía? Aunque pareciera que ya es noticia antigua porque todo va tan rápido. Porque mañana vamos a conocer las cautelares y podría pasar algo tan grave como que se decida que el alcalde queda en prisión preventiva o en arresto domiciliario, lo que implicaría que tiene que dejar la alcaldía o su cargo en la municipalidad de Recoleta. Ese escenario, ¿cómo lo ven ustedes y cómo vieron la semana esto del apoyo del Partido Comunista a Jadwe? Nunca lo reconoció así Lautaro Carmona, pero como un poco en oposición al sistema judicial chileno. Sí, mira, a ver, estuve reporteando mucha molestia en la moneda, todo este despliegue del PC.
Hay como unos mundos paralelos dentro del PC, por lo que uno reportea, el mundo que está sujeto a la institucionalidad, que son los ministros, y un mundo que sigue en modo activista. Eso uno. Dos, es muy peligroso lo que ha hecho el PC de acusar persecución política. Y apliquemos la racionalidad de esto más allá de las palabras, porque aquí las palabras pasan y uno dice, persecución política, ya. Para que haya persecución política tiene que haber un persecutor. Esa pregunta es, ¿quién persigue a Jadwe? Si es lo que ha dicho Jadwe, que esto es, y el PC, guerra jurídica, quiere decir que el fiscal, los fiscales que están involucrados en el caso, están persiguiéndolo políticamente. ¿Quiénes son? Ángel Valencia, fiscal nombrado por Gabriel Boric, Javier Armendari y la fiscal que lleva el caso, Giovanni Herrera se llama. Ya. Sí. Eso, si es cierto, y por eso yo creo que esto es bravata del PC, si eso fuese cierto, si hubiese una persecución política contra un actor político en democracia... O sea, si ellos creyeran de verdad en eso. Claro, las instituciones como el gobierno, que nadie ha dicho avalado la persecución política. Yo he hablado con 3 o 4 ministros y lo otro, Camila Vallejo, que es miembro del PC. El subsecretario Monsalve salió a criticar precisamente. Y ayer la Titi González le preguntó a Carol Cariola, miembro del Partido Comunista, y presidente de la Cámara de Diputados, ¿qué pensaba? Dice, la justicia, déjenla funcionar tranquila, nosotros somos respetuosos de la justicia. Entonces, si creyesen de verdad y fuese cierto que aquí hay una persecución política, la omisión del gobierno y la omisión de la Cámara de Diputados sería de una gravedad absoluta. Entonces, uno concluye que es un disparo al aire, peligroso para el Estado de Derecho, pero que no tiene ningún asidero de nada y de nadie. Entonces, eso es. Pero, para terminar, cuando el único que ha respondido de esta persecución de dónde vendría es Daniel Jadwe, cuando se supo que iba a ser formalizado, él, en ese programa que tiene con su amigo, dijo lo siguiente: ¿podrá haber un intento de mantenerme inhabilitado la mayor cantidad de tiempo? ¿De hacerme tanto daño como para que no podamos levantar, por ejemplo, una nueva candidatura mía? Uno podría decir, ¿quién podría estar interesado? ¿La derecha? Yo pensé que iba a decir sí. Bien, pero también podría haber otros interesados, incluso dentro del conglomerado, o sea, incluso dentro de Aprodignidad. Es la única señal que ha dicho Jadwe, que aquí la persecución viene de la propia moneda y no viene de otra parte. Eso es atendiendo los hechos, porque el Partido Comunista no ha puesto ni una prueba de nada que asegure que es persecución. Ahora Jadwe tiene la presunción de inocencia. Hasta hoy día Jadwe es inocente. Sí, lo que pasa es que vimos 3 días de formalización donde pudimos escuchar los argumentos de la Fiscalía, la evidencia que tenía para soportar los 5 delitos que se le imputan, y la verdad que fue bien consistente la acusación. Ahora todo el rato siendo, puesta en cuestión por la defensa del alcalde, que entre otras cosas dice, por ejemplo, que el alcalde no tenía que ver con las decisiones que se tomaban en la asociación de farmacias, que eso era culpa del secretario general, pero después descubrimos que el secretario general en verdad era una persona que fue puesta ahí por Jadwe y era una especie de persona totalmente manipulada por Jadwe. Ahora, perdón, esto es la audiencia de formalización. Sí. Aquí comienza la investigación. No, y Carlos Gajardo me dice que es 1 año y medio por lo menos, creo, claro, exfiscal. Es decir, le va a tocar todo el periodo electoral bajo formalizado. No sé si en qué condición cautelar. Pero hay 2 cosas. Uno, esto de la guerra jurídica, que es lo que planteaban también en esa carta que firmaron como 1.500 personas en apoyo al alcalde Jadwe, que hablaba de guerra jurídica, está replicando una forma de defenderse en tribunales que se ha ido extendiendo por distintas partes. O sea, es lo mismo que hace Cristina Fernández en los casos judiciales que ella ha tenido, o que hace Donald Trump, lo vimos esta semana. Los mismos argumentos. Los mismos argumentos. Esto es una persecución en contra mía. Los medios de comunicación. El fiscal está cooptado, acá está el gobierno detrás. Mismo argumento. Pero eso es lo que ocurre del Centro de Justicia para afuera, porque la defensa del alcalde Jadwe no planteó eso en los alegatos de formalización esta semana. Además, planteó, ¿qué fue lo que dijo el abogado? Dijo, puede ser que haya habido desorden, puede ser que haya habido errores, pero acá no hay dolo, que es un argumento súper distinto a decir acá hay una guerra jurídica en contra de mi defendido. Exactamente. Y que lo diga el presidente del partido más grande de la coalición gobernante, que tiene residencia en La Moneda. O sea, con todo el poder que tiene estar en la coalición que está en La Moneda, en un país presidencialista, y no pueden probar
qué persecución política hablamos? Pero sí, lo que sí pasó, yo creo que lo que fue el primer día de formalización, cuando se produce esta gran manifestación de apoyo hacia el alcalde Daniel Jadue, en que está, como uno de los manifestantes es el presidente del Partido Comunista. Y ahí yo creo que se abrió un debate, porque que el alcalde Jadue tenga partidarios que lo van a apoyar el día de su formalización, bueno, es parte de lo que puede hacer la gente, pero es distinto que haya habido como una defensa institucional. Eso es lo complicado, Claro. porque ¿se imaginan ustedes en, no sé, la formalización del alcalde de Torrealba, hubieran llegado los partidos de Chile Vamos, hubiera llegado RN, el presidente, hubieran hecho lo que denominaron como una vigilia para acompañarlo? Y hubieran acusado de persecución política en el gobierno de Piñera, Claro. siendo coalición gobernante dentro del gobierno. Aquí, además, termina Jadue por anga por manga enredando las relaciones dentro del Partido Comunista y dentro de la coalición gobernante. Y, por ende, enredando, horquillando la figura del presidente Gabriel Boric por anga por manga, siempre. Yo pregunté qué onda había entre ellos. Cero, me dijeron. Se evitan mutuamente. Boric con Jadue. ¿Será lo mismo para todos los integrantes del, por ejemplo, no sé, hemos visto a los ministros del gobierno súper calladitos en esta materia? Es que, bueno, pero es que Bueno, son también, ¿qué ministros. van a hacer, no? O sea, eso es lo que, yo creo que los ministros no firmaron esa carta, no hicieron manifestaciones y han dicho, básicamente lo que han dicho los distintos ministros del Partido Comunista es como, las instituciones tienen que funcionar, lo dijeron menos duro Sí. que el subsecretario Monsalve, que es del Partido Socialista, pero dijeron, acá hay que dejar que los tribunales funcionen. Yo creo que es más interesante revisar, por ejemplo, de esa carta de apoyo al alcalde Jadue, la firman 8 diputados y diputadas. Lo interesante es ver quiénes no la firman, de los que no tienen cargos de gobierno. Un Marco Barraza un no lo socialista firma. me dijo que en privado No la firmaron varios. Por eso explicitan sus diferencias en privado. Nunca lo van a hacer en público porque es la disciplina del Partido propio Comunista. Consejo. Sí, el único... A ver, voy a decir ministre, porque si digo ministro, van a empezar a... me dijo, obviamente que no, Jadue no es el Partido Comunista. Es más, el mesianismo político es contrario a la visión colectiva de trabajo del Partido Comunista. Y eso me lo subrayaron tanto en La Moneda como afuera, diciendo los comunistas no son Jadue porque los comunistas trabajamos Pero en el para no Parlamento, ser el comunismo Jadue, igual hizo mover Totalmente. mucho al Porque- presidente incluso Ya. del partido que fue a acompañarlo él. Porque me personalmente. dicen que Jadue O representa... sea, igual tiene mucho poder Representa la ala dura y vieja del PC versus los jóvenes. versus los jóvenes y que Lautaro Carmona necesita esa ala dura del PC. O sea, porque hay elecciones. Hay elecciones durante todo este año, Bueno. hay que definir una nueva mesa porque Lautaro Carmona en este momento es provisional tras la muerte de Guillermo Teliera. Entonces están en proceso de elecciones. Ahora, ellos. lo más probable es que sea él. ¿Ah? Ahora, Veamos qué va a pasar mañana con la formalización. Vamos a ver la reacción del Partido Comunista si es que Daniel Jadue queda con medidas cautelares a ver, graves. no puede ser menos que la acompañada a la audiencia de Quique, formalización si creen que hay persecución recomiendo política. Sí, tu exactamente. artículo. Vamos a ver Es que eso. Quique estuvo Ah, sí, reporteando pues todo yo esto, hice un recomiendo tu artículo en el artículo. Clinic, un pitutito. ¿Ya? No sé. uno de los tantos pitotitos. Se llama tres hijos. Daniel el anti-Gabriel. Ya. Ya, está en el clínico, está bueno el perfil. Vamos a leerlo. Oye, para ir cerrando, vamos a analizar unas cifras que nos llegan de la última encuesta Pulso Ciudadano, que les voy a mostrar a continuación, que es la última encuesta. Mire, bueno, vamos a revisar rápidamente esto porque la aprobación del presidente Gabriel Boric más o menos se mantiene igual, baja un poquito, pero 27 puntos todavía sigue apoyando y aprobando la gestión del presidente Gabriel Boric. Pasemos y sigamos revisando. En las preferencias presidenciales baja también un poco José Antonio Kast, si se fijan ahí, de un 15 a un 12%. También baja Evelyn Matei, 2 puntitos. Sube Michelle Bachelet. Claro. 2 puntos, que son los 2 puntos que se roban. Ahí también sube un poquito Carolina Toá. Y curiosamente, también sube Jadue. Sube Jadue un montón, del 0,3 al 2,4. Por la base dura. O sea, es el mismo fenómeno de Donald Trump, porque Donald Trump lo siguen poniendo bueno, es que- por las cuerdas en el sistema judicial y sigue O subiendo la sea, encuesta. el New York Times da por hecho que Que esto va a ser el próximo favorecer- presidente. va a favorecer a Trump esto. Sí. Bueno, ¿qué pasa con... vamos a ir a entrar al tema CAE, que es otro de los temas que también conversamos esta mañana. Y fíjense, hay datos bien interesantes en esta encuesta. La evaluación del CAE. Evidentemente esta es una evaluación en general una evaluación bastante negativa. O sea, un 47, casi un 50% de los chilenos considera que el sistema CAE fue malo o muy malo.
Pero veamos también lo que opina la gente en relación a la condonación del CAE. Esta propuesta que está a... No, sigamos con la siguiente lámina. A ver, ¿quiénes son los principales beneficiarios del CAE? Con este sistema, ¿quién es el...? Los bancos. Los bancos. 55.6. Tan chiquitito ahí que no se ve nada, pero sí, son los bancos. 26.3 las universidades, 24.5 el Estado y recién 12.3 los estudiantes. Oye, la vista del Quique. Sí, una vista impresionante. De Superman. Esto es como lo que la gente ve, ¿no es cierto? Que los bancos han sido los que se han beneficiado finalmente de estos créditos que en general la tasa está subsidiada por el Estado, incluso las garantías también las paga el Estado. O sea, es un crédito que no tenéis por dónde perder en el fondo. Y vamos a ver ahora las razones de morosidad. ¿Por qué la gente no está pagando el CAE de acuerdo a la opinión pública? Ahí están. Fundamentalmente... Eso no lo hay bajo en sueldos bajo de solo las carreras y no les alcanza a pagar. Voy a traer la lupa. Estoy buscando la lámina. No han podido trabajar en la carrera que estudiaron, y 39.8. Alto costo de la deuda, altos intereses. La deuda ha ido creciendo por la valorización de la UEF y los intereses. Es una deuda de muchos años porque el actual gobierno prometió condonar las deudas del CAE y la irresponsabilidad de los deudores que no han querido pagar pudiendo hacerlo. Ese es como el menor porcentaje, la responsabilidad personal de no haber querido pagar el CAE, cuando yo el otro día, o sea, han salido varias listas que tratan de sacar al pizarrón aquellas figuras, autoridades públicas que no pagan el CAE, donde hay... Pero no era CAE al final. Donde hay alcaldes, donde hay delegados presidenciales, donde hay gente que, digamos, hay parlamentarios, digamos, hay gente que gana un sueldo para poder pagar el CAE y no lo hace. En el caso de los parlamentarios creo que no era CAE finalmente, sino que era Fondo Solidario, había una discusión ahí. Ahora, lo maravilloso del artículo, te fijaste todas las personas que dijeron, ay, se me había olvidado, y pagaron el día que lo llamó el periodista, pagaron todo lo que debían. Sí, todos pagando apuradamente. Y ahora, ¿qué opina la gente de la condonación? Dice, que no han podido pagar la deuda, que se les condone la deuda, o sea, ¿está de acuerdo usted o no con la condonación? Fíjense, este dato me sorprendió a mí muchísimo. Es pensando que todo el mundo hizo un escándalo cuando se habló de la condonación, más del 50% de los chilenos opina que sí. Fíjate. Ya, pero si le preguntas, ¿usted está de acuerdo que 300.000 personas se gasten 10.000 millones de dólares? ¿Y dice la gente que sí? No, yo creo que dicen que no. No sé si pero si están a favor de la condonación. Sí, pero no sé si todos están claros de cuánta plata es y cuánta gente va a ser condonada. ¿Tú crees que no tiene que ver con eso? ¿Y ahí? No, yo creo que es porque no saben lo que implica. Ay, tienen plata, no pueden pagar. Que no paguen. Pero ¿cuánto le cuesta al Estado esto? 16 hospitales. Ah, ya. 16 no sé, estoy dando 22, de hecho. Ya, más. 22 hospitales cuesta esto para 500.000 personas. No sé si opinarían lo mismo, creo. Te voy a decir que ahí hay un dato súper interesante, que es que esto es mucho más favorable entre las mujeres que entre los hombres. O sea, el 60%, casi el 61% de las mujeres dice que está a favor de condonar el CAE. Y en el caso de los hombres, el 45%. O sea, hay una diferencia de 15 puntos entre hombre y mujer. Es una medida mucho más popular entre las mujeres que entre los hombres. Me llama la atención. La verdad es que sí, no hace pensar. Y lo terrible es que los sueldos bajos, que es una realidad de todos los estudiantes universitarios, nada indica que van a subir. Nada indica que van a subir. Al contrario, van a haber menos trabajo. ¿Y qué va a pasar con toda esa gente? Eso es la pregunta más importante. Perfecto. Muchísimas gracias, Enrique Mujica, Angélica Bulnes. Gracias por acompañarnos en esta mesa de periodistas. Muy entretenida la conversación y sin duda que vamos a tener muchos más temas para las próximas semanas. Que estén muy bien. Buenos días. Chao, gracias. que estén muy bien. Chao, chao. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa, pero antes les cuento que en Entel Empresas nos llena de orgullo ser protagonistas de la evolución de la conectividad y ser aliado de miles de negocios en Chile. Por eso, y desde hace 60 años, nos transformamos y adaptamos para acompañar y guiar a cada paso a la evolución tecnológica de las empresas. Somos más que una telco, lideramos el camino hacia un futuro mucho más conectado. Entel Empresas, líderes en servicios de conectividad empresarial. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato con la entrevista al presidente de la UDI, Javier Macaya. Bueno, y estamos de regreso aquí en Mesa Central y ya en estudio con el presidente de la UDI, Javier Macaya, con quien vamos a analizar qué otro tema sino que la cuenta pública. ¿Cómo está, presidente? ¿Cómo le va? Mónica, mucho gusto y gracias por la invitación.
Quería partir preguntándole justamente por eso. ¿Qué hemos hablado ya tanto en la cuenta pública? Porque es impresionante que en menos de 24 horas ya se han analizado, se han buscado ángulos, ha habido reacciones. ¿Con qué se queda usted ahora, en este minuto de la cuenta pública, de lo que ocurrió ayer con el presidente? Han pasado menos de 24 horas. Sí. Y ¿con qué se ha quedado la opinión pública? Yo he respondido ya como 3 o 4 entrevistas y me han preguntado prácticamente en el 99% de las veces por una sola cosa. Exacto. Y yo creo que el objetivo buscado de alguna manera del presidente cuando introduce la cuña el tema del aborto. Hablar de que sin seguridad no hay libertad, me parece que estaba en el tono adecuado en la primera parte del discurso. Hablar de incluso hacer reconocimientos republicanos hacia la figura del expresidente Piñera, me parece que fue muy acertado en ese momento. Pero creo que cambia el tono en la segunda parte y creo que al final del día entra el presidente hablándole a su tribu, a su base electoral, pensando quizás en la municipal, pensando en un tema que a ese nicho de gente quizás que son firmes adherentes del gobierno del presidente Boric, 20-25% de los chilenos, puede introducirles mayor adhesión y también introducir una cuña pensando en la posición de cómo abordar este tema. Y yo, por lo menos, lo he visto en todas las entrevistas que me han preguntado, ese palito no lo vamos a pisar. Nosotros creemos que los temas más relevantes de los chilenos siguen estando vigentes, siguen habiendo dramas sin solucionar en materia de seguridad, en materia de salud pública. O sea, cuando uno compara en la agenda de salud pública lo que significa el aborto versus lo que significa la crisis del sistema hospitalario con el tema de la vacunación por la influenza, no hay ninguna duda dónde están las prioridades de los chilenos hoy día. No hay ninguna duda de que el empleo, las cifras de la economía también son un problema mayor. Por lo tanto, que la opinión pública haya girado en estas últimas 20 horas, porque menos de 24 horas, en torno a este tema en particular, demuestra que de alguna manera había alguna intencionalidad política también cuando se lanza este tema. Senador, ¿y cuál sería el problema o el pecado del presidente de hablarle a su público? No hay un problema que le abra a su público. Lo que pasa es que sí renuncia a hacer algo que él mismo había estado llamando a hacer en el último tiempo. Yo veía al ministro Marcel, tuve la buena oportunidad de estar junto con el ministro Marcel, el senador Ricardo Lagos Weber, esta semana en Toronto y en Nueva York, a propósito del Chile Day, en un ambiente donde todos, me incluyo, tratamos de generar una buena imagen del país para que se fomenten las inversiones extranjeras, para que a partir de eso podamos mejorar nuestras condiciones económicas. Y uno se entera, por ejemplo, hoy día que el ministro Marcel no tenía idea de este anuncio y él sabe que cuando está a puertas de cerrar una posibilidad de votación en el tema pacto fiscal en el Senado, cuando está llamando a construir acuerdos en temas importantes, es evidente que esto polariza. Nosotros no vamos a cejar en nuestros esfuerzos, Mónica, de sacar adelante los temas que son importantes para los chilenos, independiente de que esto polarice. Nosotros vamos a seguir intentando hacer que el gobierno, como lo ha hecho en muchas otras materias, lo ha hecho en ISAPRES, lo hizo hace algunas semanas, lo hizo en litio. ¿Quién hubiese pensado que el gobierno iba a firmar un acuerdo con SQM después de lo que decía, pasar de la refundación a Carabineros, a apoyar a Carabineros y la agenda de seguridad? ¿Qué tienen en común todos estos temas? El TPP, es decir, no más TPP y se firma el TPP. ¿Qué tienen en común todos estos temas? El gobierno cambió de opinión por pragmatismo, porque la oposición lo empujó, porque se convenció de que era lo mejor. Nosotros y pensamos que en materia de pensiones lo mejor para que suban las pensiones es hacerlo con impuestos generales y no afectar el ahorro, no afectar la propiedad de los trabajadores sobre el fruto de su esfuerzo. En el tema tributario, nosotros estamos convencidos de que para aumentar la recaudación, que es un objetivo compartido que tenemos, se tienen que bajar los impuestos y reactivar la actividad económica. Por lo tanto, lo que pasa, ¿cuál es el problema de hablarle a su tribu? Que afecta algo que ellos mismos están llamando, que este diálogo, esto de dejar de lado la polarización y avanzar en los temas que realmente le importan a los chilenos. Claro, pero usted acaba de decir de que en el fondo no va a cambiar nada la postura de la derecha. Yo lo que te estoy diciendo es que para nosotros es importante que el gobierno pueda dejarse acompañar por dos condiciones que son fundamentales. Uno, la evidencia técnica de lo que funciona en distintas materias. Así lo hizo, no querían, en su programa de gobierno decía, ISAPRE se eliminan, vamos todos a FONASA. El litio, Empresa Nacional del Litio, SQM el enemigo. En Carabineros, refundación de Carabineros. En cualquier tema que tú mires el programa de gobierno, ellos han tenido que darse cuenta de que la realidad con la que ellos chocan es absolutamente incompatible con lo que eran sus anhelos refundacionales ideológicos que están plasmados en el programa de gobierno. Yo tengo la legítima esperanza, porque hago política de buena fe, pensando que nuestros objetivos son compartidos, de que a Chile le vaya bien,
Yo espero, de verdad, y desde la oposición estamos trabajando para que suban las pensiones, tenemos propuestas en ese sentido. Creemos que Chile tiene que aumentar la recaudación tributaria, que son probablemente dos de los temas más polémicos hoy día, el tema tributario y el tema pensiones, pero creemos que nuestras herramientas van acompañadas de la evidencia técnica de lo que funciona en el mundo. Y ni siquiera les pedimos que solamente nos escuchen a nosotros como oposición. No le pedimos que escuchen solamente a Libertad y Desarrollo, que escuchen a David Bravo, que es una persona que la presidenta Bachelet se acompañó mucho en el 2008, que escuchen a Oscar Landerrecha, que es un militante del Partido Socialista, que te dice la reforma de pensiones como está planteada, con una pirámide invertida laboral que vamos a tener en 25, 30 años más, con un mercado laboral cada vez más pequeño y una base de jubilados. No va a funcionar. Por lo tanto, nosotros pedimos que se dejen acompañar por la evidencia técnica de lo que funciona. Ya. Lo hicieron en seguridad, lo hicieron en salud, lo hicieron en litio, lo hicieron en el TPP y en muchos otros temas donde yo no le critico esas vueltas de carnero como muchos otros lo hacen al presidente. Y lo segundo, que es súper importante también, no solamente la evidencia técnica, sino que lo que piensa la ciudadanía respecto a las determinadas materias, lo que piensa la ciudadanía respecto del fruto del esfuerzo de su trabajo. O sea, si vamos a ir en algo que está contra lo que piensa el 70% de los chilenos respecto al destino de su cotización previsional, nos parece que también es un problema ir en contra de la gente. Ya, pero yo creo que lo que piensa la ciudadanía es que quiere una resolución del problema. Y que mejoremos las pensiones. Y que mejoremos las pensiones. Es el 100% de la ciudadanía. Absolutamente. Ahora, absolutamente. En las propuestas, usted dice, hay que basarse en la evidencia técnica. Bueno, hay al menos nuevas ofertas que incluso el senador Lagos Weber la propuso. Cambiar, o sea, pasaron del 3-3 al 5-1, usted es 5-0. ¿Hay alguna posibilidad que la evidencia técnica también apoye un 5-1, un 4-2? Nosotros estamos acompañados por los dos requisitos que te decía yo, que tienen que ver con cómo la economía, lo que se hace en distintos lugares del mundo. Como te digo, venimos llegando de Nueva York y de Toronto. Los sistemas de pensiones no están avanzando hacia reparto, están avanzando hacia capitalización individual, aumentar el ahorro, aumentar la cotización. Tenemos un problema grave, ya llevamos muchos años discutiendo esto y la cotización hace rato debería estar en el 16% y sigue pegada en el 10%. O sea, avancemos en aquello, reformulemos condiciones de la industria, metámosle más competencia, generemos un esquema de comisiones donde no necesariamente cuando no hay rentabilidad se cobren comisiones. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer en materia previsional que nosotros estamos dispuestos a hacerlas para que suban las pensiones, para que Chile aumente la recaudación. Pero creo que ha sido un error quedarse pegado en el destino, si es 4-2, si es 3-3, si es 6-0. Creo que no está el centro de la discusión en eso. El centro de la discusión está en el acuerdo que tenemos que tener para que aumentemos la cotización y veamos qué otros cambios en la industria hacemos, y va a ser un triunfo y va a ser un éxito político para el presidente Boric. O sea, ¿usted no cree que con esta oferta, o sea, como ir hacia su electorado, con una oferta en temas valóricos, el presidente da por perdida ambas negociaciones? Yo creo que la pone en riesgo. Yo creo que él, no habiéndole... Yo veía las reacciones ayer en el Congreso de parlamentarios del oficialismo. O sea, es que yo creo que a lo mejor ellos piensan, si ya no nos van a... nunca nos van a aprobar el proyecto, mejor vamos a lo que nosotros realmente pensamos. Fundamental entonces sincerar las posiciones. Si lo que se buscaba era efectivamente tirar el mantel y entrar derechamente ya en territorio de elecciones, viene la municipal, hay primaria, el próximo año la parlamentaria y presidencial, que se dejen en esta lógica de lamentación de que la oposición ha sido obstruccionista, porque además no se condice con la realidad cuando ellos mismos dicen que han aprobado más proyectos en materia de seguridad desde el retorno de la democracia, y no ha sido precisamente con la unanimidad de los votos del oficialismo, ha sido con la unanimidad de los votos de la oposición. ¿Cómo puedes calificar a la oposición de obstruccionista? Y lo que ha hecho el presidente, y a mí legítimamente, a mí por eso no me gustan estas acusaciones de transvestismo, de vueltas de carnero, yo creo que ha cambiado de opinión en ciertas materias que se ha convencido, porque la oposición hemos hecho nuestro trabajo, o por conveniencia. Yo espero que los temas importantes que todavía Chile tiene que cerrar no se renuncie a construir acuerdos en estas materias. Yo prefiero ser más optimista. No estoy en política, creo que la política está demasiado desprestigiada para seguir fomentando la polarización. Si lo que hizo el presidente ayer es para eso, bueno, él se va a tener que quedar probablemente en ese relato. Yo espero que no. Es una mala noticia para la construcción de acuerdos así, pero que personas tan relevantes que están hoy día discutiendo la agenda económica con la oposición, teniendo las negociaciones, como el ministro Marcel, por ejemplo, no hubiese sabido algo tan importante políticamente como esto. A mí me llama la atención. O sea, ¿quién es el que quiere mandar este mensaje en la cuenta pública y con qué objetivo? Yo creo que, ojalá que no lo consiga, porque yo creo que necesitamos sacar adelante otros temas. Hablando de obstruccionismo, la ministra Camila Vallejo, en una entrevista que le hizo Angélica Bulnes el viernes en Mesa Central, dijo que usted le decía a todo que no, a pesar de que el gobierno, ella consideraba que ya había cedido mucho en muchas materias. Usted, y lo personalizó en usted, decía siempre que no. Yo le pregunto, llevándolo un poco más allá, ¿no?, de la rencilla con el gobierno,
Si ustedes también se oponen al proyecto de aborto, de la eutanasia, que ayer varios parlamentarios salieron de la sala, ¿qué es lo que está proponiendo la oposición también? Porque resulta que, por ejemplo, mirando las encuestas, si bien se critica al gobierno, al rol de la oposición también muchísimo. O sea, solo un 12% apoya el rol que hacen ustedes en el Parlamento. A ver, yo con respeto republicano, y además va a poder preguntarle después, entiendo que viene después de este programa, a la ministra vocera, yo creo que hay que hacer memoria muy corta. Hace menos de un año atrás a la oposición se la acusaba de manera muy brutal, en campaña se hablaba en términos parecidos a lo que tú me mencionas de la ministra vocera, respecto a que la oposición se había parado de la mesa de seguridad, ¿te acuerdas? Sí. No nos volvimos a sentar en la mesa de seguridad porque consideramos que el tema de los indultos era una falta de respeto brutal a lo que estaba pensando Chile en materia de seguridad. ¿Qué pasó después de eso? Llegamos a los acuerdos más importantes, reconocidos por el propio oficialismo. El ministro Elizalde el otro día decía que son los acuerdos más relevantes en materia de seguridad desde el retorno a la democracia. Y se hizo con votos de la oposición y se apoyó, hubo una presidencia del Senado como la de Juan Antonio Coloma, el diputado Jorge Alessandri en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, que fuimos capaces de sacar adelante esa agenda. A pesar de que se nos acusaba de obstruccionistas, que se pararon de la mesa, una cuestión simbólica para ellos, sacamos adelante esa agenda con muchos votos en contra en algunos casos de militantes del Partido Comunista, que no querían ley Naín Retamal, que no querían ley de usurpaciones, que no querían que avanzáramos en mayor protección hacia nuestros carabineros. Lo sacamos adelante, hoy día importante, reconocido por el gobierno. Cambiaron de opinión. A mí me parece que ese cambio de opinión, de haber entendido que la seguridad no se podía ir a dialogar a Temucuicui como trató de hacerlo la ministra Isquiasiche en su momento, que no se podía simplemente levantar los estados de excepción constitucional. Llevamos más de 2 años. ¿Por qué en Chile no se debería o no se podría discutir sobre un aborto legal o la eutanasia? No, sí, a ver, pues si se lleva discutiendo durante muchos años, Mónica. Si la pregunta es por qué se hace simbólicamente en la cuenta pública, hay 8 proyectos de interrupción del embarazo sin causales. Este debate fue parte, a propósito del tema constituyente, a propósito del aborto en 3 causales, que a nuestro juicio es el límite donde está ya plasmado y este tema está cerrado ahí. Pero hay muchos proyectos de aborto sin causales en el Congreso. Y el gobierno sabe, porque lo constató ayer, no solamente con la oposición. Yo escuchaba las declaraciones de Alberto Undurraga, del jefe de la bancada de los diputados del Partido Demócrata Cristiano y de muchos parlamentarios, de la senadora Yanna Proboste, decían: ¿por qué este tema? ¿Para qué este tema cuando estamos tratando de construir acuerdos en temas que son muchísimo más relevantes para los chilenos? Cuando en el sector salud, esta es una materia sanitaria, tenemos una situación escandalosa con borrado de listas de espera en un hospital de la región metropolitana, una cuestión del tema de la influenza. Que la encuesta no dicen eso. La CEP del año pasado, de julio del año pasado, dice que un 49% apoya el aborto en 3 causales y un 30% y creciente apoya el aborto legal en Chile. O sea, es un tema que pero la si gente el aborto en 3 causales, Mónica, no está en discusión, está hoy día en legislación. No, hablemos del aborto legal. Yo hablé de un 25-30%, yo creo que esa cifra es correcta. No es despreciable. No es despreciable. Pero si tú optas por estar en contra de lo que piensa el 70% de los chilenos, a mí me parece que tiene una lógica de dificultar el diálogo. ¿Te fijas? Cuando el 70% de los chilenos en esta materia, y habiendo hoy día en Chile una ley de aborto en 3 causales, a mí me parece que es tomar una decisión de hablarle a esa tribu, y yo desde la oposición, por lo menos no solamente un mensaje al gobierno, a toda la oposición: no pisemos ese palito, mantengamos nuestra agenda en las prioridades de los chilenos y sobre todo lo que viene para adelante, porque acá nosotros... ¿Cuál sería ese palito así de no, si lo puede es que, desarrollar? Oye, que quién es más duro desde la oposición en este tema para confrontarse al gobierno, en el fondo tomar y quedarse pegado en esa agenda, porque nuestro desafío... ¿Ustedes tienen temor a que ese sea un tema que los divida? Nosotros creemos que ese es un tema que puede desviar la atención de la agenda, y la atención de nuestra agenda tiene que estar puesta, por ejemplo, en salud, en la crisis que tenemos hoy día en las listas de espera, en la situación de la salud pública, en lo que está ocurriendo con el fallecimiento de niños en los hospitales por causa de la influenza, lo que está haciendo la campaña de vacunación. Nosotros creemos que tenemos desafíos mucho más importantes, y la oposición en nuestro proyecto país, porque esto se trata también no solamente de hacer oposición por hacer oposición, es la construcción de un sueño colectivo, es la construcción de un diseño que permita a partir del 2026 entender de que en Chile se pueden hacer mejor las cosas de lo que lo ha hecho hasta este momento este gobierno. Ese es nuestro desafío. Ahora, hay como 12 interpretaciones por lo que uno ha podido reportear en la derecha en relación a este anuncio del aborto y la eutanasia, porque por una parte dicen, evidentemente son anuncios que no tienen ningún futuro porque no va a haber votos de la derecha para poder aprobarlo, ¿no es cierto? ¿Y por qué se hacen? Entonces, ¿para qué se hacen? Sí. Pero por otro lado, dicen que el presidente fue inteligente al colocar este tema de frente a las elecciones.
que vienen. A eso me refiero con que entonces tomó una decisión de entrar en la campaña electoral sin estar preocupado de los temas que son relevantes. Nosotros vamos a seguir trabajando para que las pensiones suban. ¿Y cómo queremos que suban las pensiones? Creemos que con la PGU se puede hacer un esfuerzo importante. Se hizo, de hecho, son 3. Es curiosa esta discusión. ¿En qué estarían ustedes dispuestos a ceder para que ese tema Pero mira, cuando se discutía el famoso 3 y 3, que se acusa a la oposición de que en algún momento estuvimos disponibles aquello, después se hizo la PGU. O sea, fue una propuesta del presidente. Sí, y después se hizo la PGU. Sí. Y la PGU significa más o menos 4 o 5 puntos en régimen de cotización de los chilenos. O sea, nos parece que es poner el tema en el eje equivocado. Nosotros creemos que se tiene que incentivar el ahorro, por supuesto aumentando las cotizaciones, que es lo más importante, y por eso hemos propuesto partir paulatinamente con un aporte importante a la cuenta individual. Nosotros creemos que la industria puede tener reformulaciones con mayor competencia, con un cambio en el esquema de comisiones. Creemos que se puede incorporar nuevos actores también. O sea, nos parece que se pueden hacer cosas que permitan subir la pensión y no estar... Y hoy día, inmediatamente, y con cargo a los impuestos generales. Mira, dentro de las cosas que vimos en Chile, a propósito de distintas reuniones con personas vinculadas al mercado de capitales, Chile tiene una deuda pública que ha subido, es verdad, de 35, 40 puntos, si no me equivoco, hoy día es la deuda pública de Chile, pero sigue siendo significativamente menor que la de otros países. Si uno hace un esfuerzo ahí y aplica un poco más de deuda pública para compensar lo que significa el aumento inmediato de las pensiones, no solamente va a estar fomentando o generando un incentivo al mercado de capitales actual, va a estar generando un incentivo a los créditos hipotecarios, a que puedan bajar las tasas de interés. O sea, tenemos posibilidades que son mucho más virtuosas que quitarle a los trabajadores el fruto y el esfuerzo de su ahorro y de su trabajo. Oye, nos quedan poquitos minutos, senador, lo quiero pasar a la pelea municipal, porque ahí están las negociaciones bastante complicadas, faltan las primarias, eso sí, pero de todas maneras hay todo un tema con republicanos. Por ejemplo, le voy a mencionar, no sé, Viña, Valparaíso. Hay una pelea que ha sido bastante complicada de negociar. Si no negocian un buen pacto, ¿no tiene usted temor de que esto termine perjudicando a la que supuestamente va a ser la candidata presidencial de ustedes, que es Evelyn Matei? Yo, si no conversamos con la máxima unidad de propósito, por cierto, tengo ese temor, pero tengo más esperanza y tengo más convicción, porque además tengo la información de que vamos a llegar a un buen acuerdo. Yo sé que en esta época hay mucho corcoveo de la negociación, del gallito de esta comuna, esta otra, sobre todo porque, a diferencia de lo que pasó siempre en Chile, en la oposición o en la derecha, que habían 2 partidos y era difícil, se agarraban de las mechas, Andrea Lamán con Jovino Novoa, Longueira con el propio Piñera, la UDI con Renovación Nacional. Hoy día hay muchos más actores involucrados, muchos más. O sea, y creo reconocer el esfuerzo que ha hecho el Partido Republicano, Demócrata, Amarillo, el Partido de la Gente, el Partido Social Cristiano. Por cierto, en Chile, vamos ya en la derecha tradicional, no hay solamente 2 partidos, hay un tercer partido que es Evópolis. O sea, hay mucha más diversidad de actores. Y en esto lo único que pedimos, y para ir cerrando las definiciones que se tienen que tomar a fines del mes de julio, todavía nos queda tiempo, son 3 requisitos. Primero, que los candidatos tengan estándares de probidad y no muestren situaciones de corrupción a lo largo de su vida pública. Segundo, que tengan capacidad de gestión, que no vayamos, con mucho respeto, pero que no vayamos a sacar de cualquier lugar a personas para ser candidatos por el solo hecho que sean famosos, puedan tener votos, que los busquemos personas probadas, que tengan experiencia, trayectoria. Y tercero, y este probablemente es la definición final, este próximo fin de semana influye este tercer factor, que sean competitivos, que ganen elecciones. Hay primarias el próximo fin de semana, vamos a saber quiénes son los 22 primeros en el sector, pero faltan muchos otros que tenemos que medirlo a través de una encuesta. La UDI va a apoyar a candidatos de todos estos partidos que muestren estos 3 indicadores, y objetivamente vamos a bajar a nuestros candidatos para apoyar candidatos de esos partidos si es que cumplen con esos 3 requisitos, pero recíprocamente. Por cierto, menciono el caso, por ejemplo, de Pepa Hoffman. Hemos hecho 4 o 5 encuestas, Criteria, Research, un montón de datos que muestran a la Pepa Hoffman hoy día como lejos la canta más competitiva del sector para ir a ganarle a Mondaca en la región de Valparaíso. Bueno, ojalá que prime, en el caso de ella, la trayectoria, la experiencia, los estándares que hemos señalado de probidad, pero por supuesto que es la más competitiva, y en eso, ojalá que Chile Vamos escuche ese argumento objetivo, y no solamente Chile Vamos, que sea una decisión más bien. De todo el sector. Porque el candidato que va por Valparaíso es republicano. Pero fíjate que yo no voy a entrar a negociar cupos por la prensa con el Partido Republicano, y creo que vamos a llegar a un buen acuerdo en pos de la unidad de nuestro sector. Y para cerrar, el senador Cruzco, que le escuchaba el otro día en una entrevista, que decía: cada vez que la derecha tiene vista la posibilidad de llegar al poder, tiende a dividirse. Ante la existencia de una derecha más conservadora, Chile Vamos no logra encontrar la forma de ponerse de acuerdo. Imagínate, y probablemente el senador Cruzco que lo tiene claro, porque trató de ser candidato a presidente en Evópolis, lo que antes era
diversidad de 2 partidos, hoy día es diversidad de 8, 9 partidos y movimientos. Es mucho más complejo. Y yo la invitación que le hago a él y a otras personas que están participando en esto es menos negociación por la prensa y más pragmatismo a la hora de tomar definiciones. Unidad de propósito y con un proyecto político, porque acá es verdad, dentro de lo que dice el senador Cruzcoque, es que no está garantizado, y lo dijo en una carta que dio el Mercurio hace una semana atrás, no está garantizado que nosotros vamos a volver al gobierno solamente por el hecho que el actual gobierno lo está haciendo mal, que la izquierda lo está haciendo mal. Necesitamos ofrecerle un sueño, un proyecto país, un propósito, y en eso Evelyn Matei ha cumplido un rol súper importante, porque está trabajando ahí calladita con un equipo de profesionales, de técnicos, de personas que ahora están poniéndose trabajo a disposición del tema municipal, de la descentralización, de lo que significa la calidad de vida en las ciudades. Para la municipal y la de gobernadores está llevando ahí una persona que ha sido un aporte muy importante, que es Juan Luis Osa, y ha convocado muchos profesionales. Calladito estamos haciendo ese trabajo, que es el sueño para Chile a partir del 2026. Y Santiago se me había olvidado, ¿van a lograr resolver ese problema? Porque tienen a Aldo Duque, que le está haciendo competencia del borde. Yo creo que Aldo Duque tiene todo el derecho y la trayectoria detrás suya para haber procurado ser candidato. Hoy día, y mirando los antecedentes y los 3 factores, le pediría a él y a Mario también que miren los números. Y Mario hoy día, en lo que nosotros hemos visto, es el candidato más competitivo en Santiago, y esperamos que se pueda dar esa conversación en las próximas semanas para llegar con un solo candidato, en este caso con Mario Desbordes, como el candidato único de la oposición en la alcaldía de Santiago. Muy bien, muchísimas gracias, senador Javier Macaya, presidente de la UDI, por conversar en Mesa Central con nosotros. Que esté muy bien, buenos días. Gracias. Pausa y volvemos de inmediato con más noticias, más Mesa Central. Pero antes contarles que somos Anglo American, hacemos minería, producimos cobre desde la innovación y desde la colaboración, porque el cobre es esencial para enfrentar el cambio climático, y solo a través de la innovación y la colaboración podemos reimaginar la minería para mejorar la vida de todas las personas. Porque somos cobre, minería e innovación, Anglo American. Juntos lo estamos cambiando todo. Pausa y regresamos de inmediato con la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Presentando Mesa Central. Estamos de regreso aquí en Mesa Central y antes les cuento de RedMat, una sólida red de ferreterías a lo largo de todo Chile para que juntos construyamos tus sueños y proyectos. Contamos con las mejores marcas, productos y servicios para hacerlos realidad. RedMat, juntos construimos un país mejor. Y ya estamos en estudio con la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. ¿Cómo está, ministra? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, Mónica, y muy buenas tardes ya, ¿o no? Sí, buenas tardes ya. Hace 32 minutos que buenas tardes. Y ayer fue un día muy agotador, me imagino para ustedes también. Nosotros aquí trabajamos, ustedes también allá en el Congreso. Y quería preguntarle, cuando ya han pasado, no 24 horas del término del discurso, pero a esta hora ya el presidente llevaba 1 hora y media más o menos hablando, ¿qué se queda finalmente de la cuenta pública? Y sobre todo pensando en lo que ustedes como gobierno nos habían propuesto en diversas minutas, ¿no? Que era enfatizar la estabilidad que había logrado el país con buena gestión y política. ¿Se logró el objetivo desde el punto de vista de ustedes? Yo creo que sí, porque además en todas las cuentas públicas lo que hacen algunos organismos, por ejemplo, es chequear la veracidad de los datos, de los avances, de los cumplimientos, y en general se pudo comprobar que gran parte de los avances en materia de generación de empleo, de estabilización económica, ¿no? Son reales, y eso es fruto justamente de un esfuerzo compartido, pero que también lidera la gestión del presidente Gabriel Boric y su gobierno, ¿no? Pero no es solamente sobre gestión y sobre cómo hemos ido cumpliendo. Yo diría que el presidente habló harto de cómo seguir creciendo con justicia, cohesión social, con más derechos para construir una sociedad de mayor bienestar. Y por eso abordó tanto como la seguridad pública y seguridad como un derecho de las personas, y por lo tanto cómo enfrentar los distintos tipos de delitos, no solo el crimen organizado, sino que la violencia hacia las mujeres, la corrupción. Habló también de crecimiento, desarrollo sostenible, habló de proyectos de infraestructura, infraestructura cultural, infraestructura educativa, infraestructura en obras públicas, y además poniendo harto énfasis en esta necesidad que tiene nuestro país para salir del estancamiento productivo, desarrollar la política de hidrógeno verde, ¿cierto? La industria del litio, donde ya tenemos también un avance significativo, que una muy buena noticia es la materialización del acuerdo que se ha logrado para la explotación de los salares, ¿no? Ahora, entonces, ahí hay harto, creo yo, de
para terminar, del balance de gestión, de avanzar en mayor estabilidad en varios ámbitos, no solo en la económica, sino que también de proyectar un horizonte de crecimiento con justicia y cohesión social. Ahora, de todas maneras, lo que todo el mundo se queda del discurso fue el anuncio de una ley de aborto legal y la puesta en urgencia para el proyecto de eutanasia. Ese mensaje que se dice que es un guiño al sector, al ADN más bien de la coalición, no, de alguna manera no tapó la otra parte del discurso del presidente, que todos dicen que fue como primero de una manera consensual, no sé qué, y luego da estos anuncios que no cayeron bien en la derecha ni en el centro. Bueno, algunos sectores de la oposición se han querido centrar solo en el tema del aborto, pero no podemos desconocer, ni nosotros, ni el resto de la gente, de que el presidente se refirió a muchos ámbitos. Yo, por ejemplo, en lo personal destacaría bastante los anuncios en materia de cultura, el pase cultural, que es una idea muy antigua de una persona muy importante en nuestro país y que hoy día estamos materializando, o vamos a materializar más bien, porque habían pendiente en materia de apoyo a la cultura, ¿no? Esto de los 50.000 pesos para jóvenes, personas mayores, o, por ejemplo, los parques urbanos sobre la Ruta 5, que son temas súper significativos, el aumento de salario a los carabineros y carabineras de nuestro país, el Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? La negociación colectiva ampliada, o el proyecto de equidad salarial. Entonces, hay varios temas, evidentemente, que la discusión sobre aborto, que es una discusión por lo menos de fines del siglo XX, sigue siendo un tema pendiente y bien controvertido, porque siempre se ha cruzado con posiciones como supuestamente morales o religiosas, pero sigue siendo un tema pendiente. ¿Por qué? Porque si uno lo pone desde el punto de vista de la salud pública o de los derechos de las mujeres a decidir, efectivamente todavía nos falta, ¿no? Claro. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, no imponer, sino que, aunque sea un tema difícil, poder enfrentarlo con altura de mira y en donde corresponde, donde se delibera, que es el Parlamento. El Parlamento está hecho para parlamentar. El senador Javier Macaya, que recién estuvo aquí en Mesa Central, decía que ni siquiera el ministro Marcel sabía de este anuncio. ¿De dónde surge la idea de colocar estos temas más bien valóricos dentro de la propuesta legislativa del presidente? A ver, yo primero quisiera decir que la gran mayoría de los ministros no están avisados en general de todos los anuncios que hace el presidente. El presidente elabora su discurso, conforma lo que va a ser principalmente los avances establecidos por el conjunto del gobierno y también cuáles son los temas pendientes de su programa. Pero a nadie le puede sorprender que el aborto esté siendo parte de uno de los temas de agenda para los últimos 2 años de gobierno, porque era parte del programa de gobierno, ¿no? Entonces esto no se trata de cuántos ministros sabían antes o no de que se iba a incorporar el discurso, sino que tenemos aquí la idea de poder hacer que el gobierno, en sus 2 años o 50% restante de gobierno, pueda seguir cumpliendo con sus compromisos, además de hacerse cargo de las distintas otras prioridades y urgencias sociales. Lo que pasa es que es justo el ministro Marcel el que está negociando el pacto fiscal, por ejemplo, se está negociando la reforma a pensiones, y no solamente la derecha, sino incluso personas de su misma coalición, como puede ser la presidenta del Partido Socialista, dijeron que no era una buena estrategia cuando se están negociando los votos de estos sectores para estas reformas emblemáticas del gobierno. A ver, yo creo que la oposición debería no utilizar esto como una excusa, ¿no? Una cosa son las pensiones de los adultos mayores, otra cosa es cómo redistribuimos mejor la riqueza que se produce en nuestro país, y otra cosa son los temas asociados a la salud de las mujeres y su derecho a decidir cuándo poder interrumpir el embarazo, si así lo desea, con un límite obviamente de semana. Esto no es aborto libre como se plantea un aborto legal, tiene ciertas reglas. Entonces, pero no, si uno quiere buscar, que es un tema que polariza. Es que, no, o sea, yo creo que es un tema controvertido, pero no entraría en la discusión sobre los apoyos a la encuesta, porque probablemente veamos que incluso eso sea mayoritario, pero aquí no podemos discutir en función de cuánto apoyo tiene o no. De hecho, se ha tratado de decir que estos temas son para hablarle a un 30% de la población. Sí. Yo creo que la gente que apoya esto es mucho más, entonces estaría muy equivocado en poner el debate sobre el aborto en un tema de apoyos ciudadanos o no. Tiene que ver con un tema algo que no tienen los votos, ministra. Tiene que ver con un tema necesario de discutir en una democracia sin dogmatismos, ¿no?
sin encapsularlo en un tema moral, porque todos tenemos nuestras propias opiniones, nuestras propias opciones, ¿no? Quienes abortarían, quienes no abortarían en momentos difíciles, en fin, incluso las religiosas. Pero aquí tenemos un problema que no se ha terminado de resolver, porque aunque sea ilegal o esté criminalizado, se sigue produciendo, ¿no? Pero ¿no considera usted que es populista presentar un proyecto del cual no se tienen los votos? Es que nunca hemos tenido votos en el Parlamento, si somos minoría desde que asumimos como gobierno. Pero eso no nos puede inmovilizar. Y tenemos un programa por el cual fuimos elegidos, ¿no? Por un proyecto que tiene sus propias también convicciones, su propio horizonte. Y lo que buscamos cuando presentamos estos temas es enfrentar los debates difíciles para que la ciudadanía también pueda ser parte de este proceso, para que pueda conocer las posiciones, para que pueda incluso a veces cambiar de posición, porque eso se trata de una democracia, ¿no? Y sobre todo porque un gobierno que se hace cargo de las urgencias y de las necesidades del país, un gobierno que se hace cargo finalmente de gobernar, ¿no? El gobierno no puede estar pensando solo en los temas fáciles, no puede estar pensando solo en lo que cuenta con la mayoría de votos, ¿no? Tiene que pensar también en poder empujar discusiones, empujar debate, porque así avanza la sociedad. Imagínate cuando nosotros presentamos el proyecto 40 horas, no era un tema de agenda, no era un tema que contaba con el respaldo mayoritario, la oposición y el gobierno de ese entonces además se oponían radicalmente, y hoy día tenemos unas 40 horas que están implementándose, ¿no? Que ya se produjo la primera reducción horaria de la semana. Entonces, la verdad es que nosotros esperaríamos en esto que independientemente de los votos, porque nunca hemos tenido mayoría, haya disposición a discutir, a dialogar, a debatir, porque de eso se trata una democracia. El negarse a la discusión debilita la democracia. Ahora, hay otras personas que toman esto como que ustedes ya directamente dijeron, perdimos ya la reforma, no vamos a lograr la reforma de pensiones, no vamos a lograr el pacto fiscal, así que bueno, vamos con nuestro público, que es lo que si finalmente no vamos a lograr nada con la derecha. ¿Lo damos por perdido? No, primero hemos sido los más insistentes en que la reforma de pensiones tenemos que sacarla con sentido de urgencia. De hecho, tanto así que cuando dijimos que le íbamos a presentar nuevamente urgencia legislativa, nos salieron a criticar. O sea, el gobierno ha estado insistiendo permanentemente en que avancemos y concretemos la reforma de pensiones y no solamente seguir dialogando por dialogar, sino que para resolver y destrabar este tema. O sea, hemos sido los que más hemos empujado y por eso nosotros hemos llamado a dejar a la oposición de ser obstruccionista en esta materia, ¿no? Porque se ha dicho nada del 6% a seguridad social, todo 6% a la capitalización individual. O sea, hay mucha inflexibilidad en ese ámbito en materia de pensiones. No, para nosotros, reforma de pensiones sigue siendo una de las principales prioridades, porque entendemos que además es una de las principales prioridades de la ciudadanía, ¿no? Y además, yo quiero señalar que en materia de aborto, esto no se trata de las bases de apoyo, se trata de discutir temas que son importantes para el país. Aquí no es solo las mujeres de izquierda, las mujeres progresistas, hay mujeres que no se sienten identificadas ni con el gobierno, ni con un partido político, pero que sí se identifican con la necesidad de que nuestro país respete su derecho a decidir, ¿no? Y que además se haga cargo de aquellas mujeres que por tener menos ingresos, que son más vulnerables, no pueden buscar otras maneras para interrumpir el embarazo, como quizá otras que pueden viajar a otros países para hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, insisto, no es un tema para una base, es un tema país, es un tema de las mujeres, que al menos ellas merecen que en el Parlamento esto se vuelva a debatir, se vuelva a discutir y ojalá se pueda avanzar en esta materia. Y políticamente hablando, la inteligencia de presentarlo esto ahora, y no solamente me refiero a la derecha, sino que, por ejemplo, cómo reaccionó el Partido Demócrata Cristiano. Está el Partido Demócrata Cristiano primero en el pacto municipal y luego también estaba en una relación mucho más fluida con el gobierno. Por ejemplo, el diputado Aedo decía, esta es una invitación a la democracia cristiana a pasarse a la oposición. No, mira, nosotros tenemos un tremendo trabajo, más allá de lo que los partidos ya han acordado en materia municipal, en materia legislativa, en materia de políticas públicas, con nuestro oficialismo, ¿cierto? Con el oficialismo, pero también con la democracia cristiana, que hemos además reforzado la agenda de seguridad, la agenda económica, varios proyectos de ley que han sido de iniciativa también de la democracia cristiana que hemos considerado importantes para poder avanzar. Entonces,
Yo lo que creo que en esto está bien, tenemos diferencias, nosotros no vamos a obligar a nadie a opinar de cierta manera, ¿no? Lo que queremos es que esto se discuta independiente de todo lo que hemos ido construyendo en conjunto como sociedad y de lo cual nos podemos sentir orgullosos, porque efectivamente nuestro país ha ido avanzando. Entonces, no hipotequemos, no echemos a la basura, ¿cierto? No tiremos por la borda todo lo que hemos ido dialogando, construyendo como país por una sola diferencia que podamos tener, ¿no? Yo creo que además Chile se merece que en la política no caigamos en ese juego, ¿no? Si tenemos otras cosas en común, ¿no? A lo mejor en esto no. Eventualmente en otras oportunidades podríamos tenerla, ¿no? O quién sabe. Pero no por tener una diferencia en un aspecto vamos a echar por la borda todo lo demás. Yo creo que eso es clave si uno piensa en todas las otras urgencias y prioridades. O sea, el presidente habló de inyectar más de 16.000 millones de pesos para las operaciones, ¿no? Para distintos tipos de cirugía. Y eso implicaría alcanzar alrededor de 20.000 cirugías para reducir las listas de espera. Habló, como decíamos anteriormente, del Sistema Nacional de Cuidado, que se consagraría con una ley, pero que busca reconocer a las personas cuidadas y además a las cuidadoras, con atención en salud mental, ¿cierto? Preferencia en distintos tipos de atención en los servicios públicos, con un kit de cuidado, es decir, hablamos de muchas otras materias con las cuales podemos también avanzar. Ahora, se echaron de menos otros temas. Por ejemplo, efectivamente se habló de los SLEP. El análisis que hizo el presidente es que están funcionando bien y que la excepción es Atacama. Sin embargo, no es la opinión mayoritaria. Hay una dificultad. Hay niños que todavía están sin matrícula, no solamente en Atacama, en varias regiones del país. De hablar de la educación pública escolar. También hablar de lo que está pasando en Mejor Niñez, donde se ve que hay un tremendo problema de niños que no están teniendo hogares donde ser protegidos. Y ya de nuevo volvemos a la peligrosa mezcla de niños que han cometido delitos con niños que están solamente por protección. Entonces, ¿por qué hay temas que se dejaron de lado? Como esos, por ejemplo. No se han dejado de lado ningún caso. De hecho, tenemos ahí toda una agenda de trabajo que ya está avanzando en el Parlamento con proyectos de ley para justamente actualizar y modernizar todo lo que tiene que ver con los nuevos servicios locales de educación pública, que han tenido además, por cierto, muy buenos resultados en el CIMSE. Nosotros, a nivel general, logramos mejorar los resultados educativos del CIMSE en el último año, ¿no? No hemos estado haciendo cargo de la reinserción, de la reincorporación al sistema educativo respecto a las cifras que teníamos cuando ingresamos al gobierno, que eran miles, ¿no? Y lo mismo con la demanda pendiente o insatisfecha de matrícula, que eran cifras de miles de casos, y hemos tenido que irlo reduciendo sistemáticamente. La inversión en infraestructura, tenemos además una política especial de infraestructura para el sistema educativo que busca no solamente mejorar la mantención de los establecimientos educacionales, sino que con nueva infraestructura. Claro, probablemente no está todo contenido en el propio discurso, pero es parte de las prioridades que hemos también enfrentado desde el Ministerio de Educación, pero también con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Salud, desde el punto de vista de la salud mental. También, o sea, hemos tratado de abordar más integralmente y también la implementación de los servicios de reinserción juvenil, de los centros de niños del Senam. El presidente además habló de casos específicos de aquello. Entonces, siempre los discursos de la cuenta pública, para no ser tan extensos, buscan sintetizar. Bueno, evidentemente duró 2 horas 45, tratamos de hacerlo más corto que el anterior. Pero no porque no todo se menciona en el discurso, es que no se está abordando esos aspectos. De hecho, gran parte de lo que se señala... No, que están los énfasis ahí puestos, ¿no? Sí, bueno, pero el Sistema Nacional de Cuidado también tiene que ver con eso, sí. Con las personas dependientes mayores, pero también con los niños y niñas que son dependientes, ¿no? No solo por la edad, sino que porque tienen necesidades especiales o por situación de discapacidad, y no solo poniendo el foco en los niños y niñas, sino que también en aquellas personas que cuidan. Porque además hemos saldado una deuda histórica con los niños y niñas de nuestro país, haciendo efectivo el pago de pensiones de alimentos. Son más de 800.000 millones que se han dicho devuélvanse, y ya se han logrado transferir 318.000 millones de pesos que se le adeudaban a los niños y niñas, no solamente a las o los cuidadores, eran los niños por alimento, por vestuario, entre otras cosas. Mientras se volvió a preguntarle antes, ¿usted sabía que que el presidente iba a anunciar lo de la ley de aborto? A ver, no voy a entrar en esa de que cuántos ministros sabían o no. ¿Pero el comité político sabía? Lo importante... ¿Lo habló el presidente con el comité político? Lo importante, con algunos sí.
Lo importante... Con algunos sí. Lo importante, Mónica, de esto es que sabía? está en el programa. ¿Pero usted sabía? Que no importa si yo sabía o no, yo sé No que sabía, estaba en el programa. no sabía, no sé. ¿Ah? Da lo mismo, da lo mismo. Si lo importante es que el aborto era uno de los temas pendientes y el gobierno y el presidente de la República tiene no solamente el derecho, sino que el deber de señalar en los 2 años que tiene pendiente, ¿no?, de gestión, presentar los compromisos que estaban pendientes. O sea, no se le puede recriminar a un presidente anunciar proyectos que estaban señalados en su programa. De hecho, todo lo contrario. Es valorable y plausible que el presidente en el 50% restante de su gobierno quiera seguir cumpliendo sus compromisos. Bueno, nos quedan los últimos minutos de la entrevista, ministra, y tengo que hacerle las preguntas respecto de lo que va a ocurrir mañana, que se van a conocer las medidas cautelares en la formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, que pertenece a su mismo partido político. ¿Cómo le ha afectado a usted personalmente? ¿Cómo le ha impactado a usted personalmente esta formalización? Porque usted formó parte de su campaña, de su pre-campaña presidencial, y fue una parte importante de aquella. Nosotros hemos señalado que nos interesa que la institución funcione y que la justicia avance, y eso es lo que estamos esperando. Ni en lo personal ni en lo político vemos una preocupación mayor, solo porque las instituciones puedan hacer su trabajo de manera rigurosa, como corresponde en un Estado de Derecho, para este como para otros casos, ¿no? Lo que pasa es que su partido ha hablado de una persecución política, y si mañana se le diera al alcalde medidas cautelares como prisión preventiva, ¿cuál debería ser la reacción? Es que yo no soy vocera del Partido Comunista, soy vocera del gobierno, y para este como para otros casos, nosotros tenemos una posición única, que es que, independientemente de las críticas, las preocupaciones de las autoridades municipales o de sus partidos o de sus parlamentarios que puedan tener sobre los procesos judiciales, para nosotros es clave que las instituciones puedan funcionar de manera tranquila y rigurosa para que le den a la ciudadanía las garantías, finalmente, de que tribunales va a determinar cuando hay responsabilidades que hayan sanciones como corresponde. Entonces, ¿usted apoya lo que dijo el subsecretario Monsalve? Porque se dice que las manifestaciones que hicieron a la entrada del alcalde Jadwe por el Partido Comunista era un rechazo del Partido Comunista a la institucionalidad judicial. Mira, Mónica, como te dije anteriormente, a nosotros nos interesa que los tribunales determinen finalmente la responsabilidad en todos los casos que están abiertos, sean de corrupción municipal, como de delitos de cuello y corbata, como los que están persiguiendo el crimen organizado. ¿Y hay un quiebre generacional al interior de su partido por este tema? Es decir, la vieja guardia haciéndole barra al alcalde a la entrada del Centro de Justicia, mientras que las personas más jóvenes del partido como usted guardan silencio. Como te dije, no soy vocera del Partido Comunista para estarme refiriendo a ese tipo de cosas. Ahora, cambiemos de tema, porque también me interesa saber, ayer es la primera foto que se saca el gabinete completo en la cuenta presidencial. Muchas de esas figuras que están ahí, muchos de ustedes, ministros, no van a estar probablemente en la próxima foto, porque vienen campañas y cada uno va a ir tomando sus propios rumbos. Usted ha dicho hasta el minuto que no, que se queda en el gabinete hasta el final. No sé si mantiene esa decisión, y si la mantiene, ¿cómo ve su futuro político? ¿En dónde lo ve? Por si gana la oposición, digo, el gobierno. Primero, el presidente determina quién sigue o no sigue en esa foto. Lo segundo, yo mantengo y reafirmo que me quedo hasta el final, a menos que el presidente determine lo contrario, claro, ¿no? Y siempre voy a estar cumpliendo el rol que crea correcto para hacer que el país siga avanzando en transformaciones justas, ¿no?, para la población. Entonces eso da lo mismo en qué lugar sea. Yo tengo un compromiso con el país. Por eso estoy ahora en este momento asumiendo mi rol de ministra, acompañando al presidente Gabriel Boric, y ese es mi trabajo ahora, ¿no? A futuro veremos qué va a pasar. Sí, pero si gana la oposición, por ejemplo, y usted no está ni en el Parlamento ni en el gobierno, ¿cómo ve esos años? Es que la política no se ejerce solo desde el Parlamento, desde el gobierno. Yo sé bastante de eso, ¿no? Me tocó ser dirigente estudiantil por harto tiempo, luego parlamentaria, de luego efectivamente ministra, pero la política no está encapsulada solo en cargo de elección popular institucional. Pero siempre voy a estar trabajando, sea donde sea, para que el país siga avanzando, que ese es nuestro principal objetivo, siga creciendo, siga siendo más justo, que incorpore más derechos.
que podamos entregarle un futuro más esperanzador a nuestros hijos e hijas. Muy bien, muchísimas gracias. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejos, conversando con nosotros aquí en Mesa Central. Que esté muy bien, ministra. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Nosotros hacemos otra breve pausa y regresamos de inmediato. Y de esta manera estamos despidiendo esta edición de Mesa Central, pasaditas un minuto, así que de inmediato le doy el pase a Andrea Pino y a nuestro informativo Tele 13 Tarde, Andrea. Gracias.